Saludos, aquí en la segunda parte de la lección número 6 de nuestro curso de geometría. Vamos a comenzar con esta definición que dice lo siguiente. Una superficie es un conjunto de puntos que contiene dos curvas. Si las dos curvas que contiene son la C1 y la C2, la llamamos la superficie C1, C2. Vamos a hacer este comentario. Recuerde que las curvas tenían nada más que longitud, una sola dimensión. Ni tenían grueso ni ancho. Eran bien finas, tan finas que eran invisibles, ¿verdad? Bueno, pues si una superficie contiene a dos curvas que están en el espacio, pues la superficie debe ser también una región del espacio muy finita, tan finita que, como para que contenga nada más que a una curva por un lado y a otra curva por otro de sus lados. Por eso hacemos este comentario. Como una curva no tiene grueso, una superficie será una región del espacio muy fina, en el sentido, ¿verdad?, entre comillas, pero que usted sabe que es que nada más es tan gruesa como para contener a esa curva, o de hecho a dos curvas en el espacio. Aquí tenemos dos ejemplos que vamos a ilustrar allá con esos diagramas. La primera dice, la superficie C1, C2 contiene las curvas C1 y C2, ¿verdad? Porque se llama superficie C1, C2, pues contiene las curvas C1 y C2. Bien, miren aquí. Fíjese, es esta que está aquí. Fíjese, para que tenga una idea clara de que esa superficie es como una especie de sábana, ¿verdad?, la cual como que están agitando. Y en algún momento las sábanas están en esa posición, ¿verdad? Y en ese momento están conteniendo a esta curva C1 y esta curva C2. Yo he dibujado aquí una tercera curva, que es la línea esta, que podemos llamar P1, P2, o P3, P4, o P1, P4, ¿verdad?, que pasa por esos puntos. Fíjese que y la hemos llamado la línea L3. Fíjese que esa línea no pertenece a esa superficie. Porque fíjese, ¿verdad?, teniendo idea de cómo es que se dibuja la perspectiva en el espacio, fíjese que la línea viene por aquí, pasa por el frente de este borde de la superficie, dicho sea de paso. Aquí yo estoy presentando nada más que una porción de esa región que es la superficie, ¿verdad? Porque la superficie se extiende en todas direcciones, hacia allá, hacia izquierda, hacia la derecha en este caso, hacia el frente y hacia atrás, ¿verdad? Recuerden que estoy dibujando algo que está en el espacio en esta superficie donde está localizada la pizarra, ¿ves? Bueno, fíjense que esta línea viene por el frente de este borde que estoy considerando, ¿verdad?, que es determinado por la curva C1 por donde pasa esa superficie, ¿ves? Por eso es que este borde lo puse aquí cortado, queda detrás de esta línea, entra a la superficie por el punto P1, está por detrás de la superficie, por eso lo puse entrecortado, vuelve y sale por el punto P2, está al frente hasta que llega al punto P3, donde vuelve a penetrar la superficie, está por detrás de la superficie, por lo que son hicimos entrecortado, y sale por el punto P4. Y este borde, también derecho, de ese pedazo de la superficie que tomé, está por detrás, y por eso la puse aquí. Después hay una interrupción en esa curva, porque queda detrás de esta línea. Bien, ahí tenemos esa superficie que se llama la C1, C2. Y dice así, vea que la línea L3, esta que tenemos aquí, no está contenida completamente en la superficie esa C1, C2. ¿Por qué? Porque fíjense que nada más tienen en común con esa superficie esos puntos, P1, P2, P3 y P4. Y el resto de la línea queda fuera de esa superficie, ¿ves? La atraviesa por ciertos puntos. Como segundo ejemplo, la superficie L1 y L2 contiene las rectas L1 y L2. Fíjense que ahora esta segunda superficie que tenemos aquí, esta superficie que tenemos aquí, las curvas que contiene son esta línea, que ya hemos llamado L1, y esta otra que le hemos llamado L2, ¿ves? Y fíjense que la superficie, ¿ves?, tiene esta forma, parece un túnel, ¿verdad? Como que forma un túnel. Bien, fíjense que esta línea, ¿verdad?, entra por aquí, aquí se interrumpe porque no se va a pasar por detrás de la superficie, de este pedazo de la superficie que hemos mostrado aquí, porque esta superficie se supone que continúe hacia abajo, hacia el frente y hacia atrás, ¿eh? Pero aquí hemos cogido nada más que una porción de la superficie, ¿eh? Bueno, pues entonces fíjense que
esa superficie contiene a esta línea L2 y contiene esa línea L1. Como esas son dos curvas, pues esa superficie se llama la superficie L1, L2, porque contiene a esas dos líneas que, claro, ahora son las curvas que, según la definición, contiene una superficie, ¿verdad? Vamos a notar aquí que, al igual que en esta otra superficie, hay una línea, queríamos llamarlo L4, que no está en esa superficie. Entra a la superficie por el punto P4, o sea que ese punto P4 está en común entre esa línea y esa superficie, y sale por este punto P5 y sigue por acá la línea, ¿ven? O sea que fíjense que esa línea como que atraviesa la superficie, pero no está en la superficie. Estas líneas, la L1 y la L2, sí están en la superficie, ¿ven? Porque la superficie, claro, sigue para acá, incluyendo la línea L1, igualmente sigue para acá, incluyendo la línea L2, y hacia atrás igual, ¿verdad? Muy bien, pues ahí tiene usted dos ejemplos de dos superficies. Bien. Bien, vamos a ver entonces lo siguiente. Esta otra definición, que va a ser una definición de una superficie muy especial. Según cuando estudiamos las curvas, estudiamos una curva muy especial que era lo que se llamaba la línea recta, o una línea, o una recta. En las superficies también hay una superficie muy especial que se llama el plano. Y eso es lo que vamos a definir ahora. Porque es un plano. Bien. Bueno. Pues vamos a ver. Dice, un plano es una superficie tal que la recta contiene a cualesquiera dos de sus puntos. Contiene a dos puntos de ese plano. En esa superficie, o sea, dos de los puntos en una línea, cualquiera que le dé,
si dos de los puntos en una línea que ve están en esa superficie que se llama un plano, el resto de sus puntos también van a estar en el plano. ¿Okay? Denotamos a un plano que contiene dos puntos P y Q como el plano PQ. Aquí hay una cosa importante y diferente con una superficie en general. Recuerde que a una superficie como esta, yo le daba el nombre de las dos curvas que usted sabe que contiene esa superficie. Por ejemplo, esta superficie era la superficie L1, L2, porque esta superficie, fíjense, contiene a esas dos líneas. Ahora, cuando tengamos una superficie que es un plano, no tengo que decir dos curvas por donde pase ese plano, sino dos puntos por donde pase ese plano. Una vez yo diga el plano tal, con dos puntos es suficiente darle el nombre. Por ejemplo, dice aquí, si usted sabe que un plano contiene estos dos puntos P y Q, ese plano se le puede llamar el plano PQ. Y a los puntos o curvas que se encuentran o que pertenezcan a un mismo plano se dice que son coplanares. Bueno, vamos a ver ejemplos. Vamos a ver la línea, la curva esa, la superficie, más bien. C1, C2. Esta que está aquí. La mostramos ahorita como un ejemplo. Y tenemos que determinar si es un plano o no, esa superficie. Bueno, pues mire, yo digo que no lo es. Porque para hacer un plano, cualquier línea que tuviera dos puntos en ese plano, el resto de los puntos de la línea también tienen que estar en ese plano. Y fíjese aquí. Recuerde que yo dibujé la línea llamada L3. Y fíjese que esa línea tenía estos dos puntos en el plano. Sin embargo, estos puntos que están por aquí están por encima de la superficie. Estos que están de aquí a aquí están por detrás, por debajo de la superficie. ¿Se fijan? O sea que esta línea, yo encontré que contenía, por ejemplo, estos dos puntos en común con la superficie. Sin embargo, el resto de sus puntos no necesariamente están contenidas en esa superficie. Por lo tanto, esa superficie no es un plano. Vamos a ver esta otra. La superficie L1, L2. A ver si es un plano. Esta que está aquí. Bueno, aquí nos podemos ver muy tentados a pensar que esa superficie es un plano. ¿Sabe por qué? Porque fíjense que nos presentan dos líneas, esta que está aquí y esta que está aquí. Claramente, esa línea tiene estos dos puntos en esa superficie, ¿verdad que sí? Y fíjense que el resto de sus puntos también están en la superficie, ¿ves? Porque la superficie pasa por ahí, pasa por esos puntos, ¿ves? Y claro, sigue por acá pasando, ¿verdad? Y por acá sigue pasando. Y esta otra línea, que yo veo claramente que tiene este punto y este punto en la superficie esa, fíjense que el resto de los puntos en esa línea L2 también están en la superficie, porque recuerden, fíjense que la superficie sigue así, ¿verdad? Y los incluye a todos. Así que usted puede decir, pues mira, yo encontré dos líneas que tenían en común dos puntos con esa superficie y el resto de los puntos en ellas están en la superficie. Sin embargo, fíjese que la definición exige que cualquier recta que contenga dos de esos puntos en esa superficie, el resto tiene que estar también. Pero fíjese que aquí yo mostré una línea llamada la línea L4 que contenía dos puntos en esa superficie, el P4 y el P5. Sin embargo, el resto de sus puntos, ¿ves? Por ejemplo, estos que están aquí, desde aquí hasta aquí, están por dentro del túnel, no están en la superficie. Y estos que salen para acá, la superficie baja para abajo y esos puntos siguen para allá, no están en la superficie. ¿Ves? Y estos puntos de la línea también que están acá, pasan por acá, no están en la superficie. Por lo tanto, como encontramos una línea que tenía dos puntos en esa superficie, pero el resto de esos puntos no están, esa superficie tampoco es un plano. Bueno, pues con esto terminamos esta lección. En la siguiente lección vamos a empezar viendo si una superficie que sí es un plano. Nos vemos entonces.